Bueno, bienvenidos a todos a la tercera y última conferencia del cuarto ciclo de conferencias virtuales, organizado por el Grupo de Estudios sobre Migraciones Políticas y Resistencias, MIPES, que ahí está la directora Carolina Rosas y su otra directora es Sandra Giraraujo, que está en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Esta, como les decía, es la tercera y la última conferencia de este ciclo que fue organizado por el MILPRES junto con el ICSAL, el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, y el CEIL, el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. La verdad es que estamos muy contentos de todo este año acompañando estas discusiones que hemos tenido sobre el cuidado. El objetivo del ciclo desde que lo pensamos fue justamente contribuir a la reflexión sobre los desafíos que impone, las limitaciones que presenta y las potencialidades que tiene la categoría analítica del cuidado, específicamente para pensar el campo de los estudios migratorios. Nuestro objetivo de máxima, y creo que se logró, y seguramente esta tercera conferencia acompañará, era tensionar de manera creativa el campo de estudio de los cuidados y las migraciones ante una sensación, ¿no?, de cierta saturación temática y a la vez una creencia que realmente los cuidados tenían mucho más potencial para pensar nuestro campo de estudios, y efectivamente así fue. Para quienes no pudieron asistir, solamente decirles que la primera de las conferencias fue en junio, fue brindada por la doctora María Teresa Martín Palomo, y el título fue El mar de plástico en campos de Níjar, notas para pensar los cuidados y los descuidos. Ahora María Liz les va a decir dónde pueden encontrar estas conferencias, al igual que esta, que va a ser grabada y guardada en el espacio de la virtualidad. La segunda fue en agosto, fue a cargo de Carol Chan, y el título fue Amistades hostiles, pensando en las dinámicas de cuidado y conflicto entre mujeres migrantes en Chile. Bueno, y en este cierre tenemos el placer de contar con Christine Tiarris y Whitney Duncan, que ahora van a ser presentadas por María Liz, que nos invitan también a otra dimensión que quizás fue menos trabajada y dialogada en las anteriores dos conferencias, que es el tema también de pensar las cuestiones metodológicas y éticas. Así que le dejo el lugar a María Liz para la presentación de esta tercera conferencia, y nuevamente gracias por acompañarnos. Está silenciada. Perdón. Bueno, muchas gracias, Ana, por esa introducción. Ahora, como vos decías recién, tengo el placer de presentar a nuestras conferenciantes en el día de hoy. Y hablo en plural porque si bien ustedes seguramente habrán visto que en el flyer de difusión inicialmente íbamos a tener únicamente una conferenciante, que es Christine, a último momento tuvimos un cambio muy agradable y oportuno, y esta vez también va a sumarse Whitney a presentar junto con Christine. Christine Yerris es profesora asociada en el Departamento de Estudios Globales y en el Departamento de Estudios de las Mujeres, Género y Sexualidad en la Universidad de Oregón, Estados Unidos. También es directora de este último, y en la misma universidad tiene afiliaciones con el Departamento de Antropología, el Programa de Estudios de Salud Mundial y el Programa de Estudios sobre Discapacidad. Es doctor en Antropología Sociocultural por la Universidad de California, sede de Los Ángeles, y magíster en Estudios Latinoamericanos y en Ciencias de la Salud Comunitaria por la misma casa de estudios. Su primer libro, titulado El cuidado a través de las generaciones y publicado en 2017 por la University of Stanford Press, es una exploración etnográfica de las relaciones de cuidado intergeneracionales en las familias transnacionales nicaragüenses. Actualmente está trabajando en un libro sobre los movimientos de justicia para los migrantes en Estados Unidos, titulado State of Welcome: Contestations over Sanctuary in the U.S. Su trabajo ha sido publicado en varias revistas académicas, entre ellas Migration and Society, The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, Human Organization e Ethos, The Journal of the Society for Psychological Anthropology. Además, entre 2020 y 2022, trabajó con el Departamento de Salud Pública en proyectos de prevención e inclusión para comunidades de inmigrantes durante la pandemia por COVID-19.
Por su parte, Whitney L. Duncan es una antropóloga, autora y activista radicada en el estado de Colorado, Estados Unidos. Es profesora en el Departamento de Antropología de la Universidad de Colorado del Norte, directora de iniciativas al servicio de la comunidad hispana en la misma universidad y profesora afiliada a la Escuela de Salud Pública de Colorado. Es magíster y doctora en antropología por la Universidad de California, sede San Diego. Su trabajo creativo y académico se centra en la inmigración y los aspectos sociopolíticos, culturales y globales de la salud y las emociones. Su libro de 2018, Transforming Therapy, Mental Health Practice and Cultural Change in Mexico, ganó el premio Norman L. y Rosalea J. Goldberg de la Vanderbilt University Press al mejor libro en el área de medicina. Es testigo experta para el Programa Nacional de Representantes Calificados, NQRP por sus siglas en inglés, y voluntaria con el grupo Ni un Más Deportación del Comité de Servicio de los Amigos Americanos, AFSC por sus siglas en inglés. Ha publicado artículos académicos en las revistas Social Science and Medicine, American Ethnologist, Medical Anthropology Quarterly, Culture, Medicine and Psychiatry, Ethos, Anthropology and Humanism y Health Affairs. Además, ambas conferenciantes son coeditoras, ambas son editoras del libro Accompaniment with Immigrant Communities, Engaged Ethnography, publicado en el corriente año por la University of Arizona Press, y ambas son miembros fundadoras e integrantes de la junta directiva de la Red de Acción de Antropólogos por los Inmigrantes y los Refugiados, ANIR, por sus siglas en inglés. Y en el día de hoy van a presentar una ponencia titulada Acompañamiento a comunidades migrantes, propuestas para una etnografía cuidada en contextos de violencia y exclusión. Así que, bueno, sin más, antes de darles la palabra, agradecemos nuevamente a las instituciones organizadoras, como así también al Instituto Gino Germani, y también a Sandra Gilabraujo y a su familia por el diseño del flyer de difusión. Y bueno, y principalmente queremos agradecerles a nuestras conferenciantes en el día de la fecha. Así que muchas gracias, Whitney y Christine, y bueno, sin más, les damos la palabra. Una cosa, María Liz, dejamos que hablen las conferencistas y después hacemos las preguntas pertinentes, ¿sí? Si quieren ir pensando alguna pregunta, pueden ponerlo en el chat y después las leemos. Muchas Sí, gracias. y les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos silenciados durante toda la exposición de Whitney y Christine, ¿sí? Bueno. Bueno, muchísimas gracias por tenernos el día de hoy. Estoy teniendo un problema en avanzar los afiches, así que de esta vista no se me avanzan. Solamente dame un minuto para ver. Mientras tanto, no sé, Whitney, si quieres comenzar. Pues bueno, muchas gracias por las introducciones. Estamos muy emocionadas de estar aquí con ustedes. Pues mejor si pudiéramos estar en Argentina, pero bueno, tal vez en el futuro. ¿Sí está funcionando, Kristen? A ver. El problema que tengo es avanzar cuando estoy en la otra vista. No Ok, sé. Yo creo que lo voy a dejar así, en esta vista. Sí, está perfecto. Sí. No hay Bueno, ningún problema. muchísimas gracias para esta invitación. Para Whitney y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Mm, Tenemos la ocasión de compartir con ustedes un proyecto de mucho cuidado, de mucho amor de nosotras como coeditoras. Y quiero mencionar que también tenemos por lo menos uno de nuestros colaboradores en el volumen aquí presente, el profesor William López. Entonces, gracias, Bill, por estar aquí. A lo mejor durante la práctica y discusión él puede compartir un poco, porque la colección, el libro es una colección de ensayos, capítulos de varios colaboradores. Entre ellos somos nosotras, Whitney y yo, con nuestros respectivos capítulos, pero realmente el trabajo del libro en sí
era un trabajo de cuidado y queremos compartir esto con ustedes también. La iniciativa del volumen comenzó y arrancó a través, como mencionó María Liz, de un trabajo colectivo que tenemos como miembros y fundadoras de una red de antropólogos que estudian cuestiones de migración y con comunidades migrantes y de refugiados y buscadores de asilo en los Estados Unidos. Vamos a compartir un poquito de ese grupo también, pero era a través de ese trabajo y muchas conversaciones que tuvimos en la red sobre el cómo acercarnos a trabajo con comunidades migrantes aquí en los Estados Unidos y comunidades transnacionales de migrantes en las cuales elaboramos trabajos etnográficos como investigadoras, pero también en las cuales trabajamos en otros papeles, entre ellos papeles como activistas, colaboradores, cuidadoras y haciendo incidencia política. Entonces, realmente eso fue como la semilla de ese volumen. Y este es el volumen que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Whitney. Sí, bueno, gracias. Pues hace unos meses, cuando estaba dando otra presentación sobre el volumen, consulté a mi red en el mundo del movimiento para los derechos de los inmigrantes aquí en Colorado, incluyendo líderes inmigrantes y miembros también de varias organizaciones en el área de Denver. Hice una encuesta y la pregunta que hice era, en pocas palabras o frases, qué significa para ti el acompañamiento? Y envié esta encuesta porque aunque tenemos nuestras propias interpretaciones de lo que es el acompañamiento, ¿no? Y nuestros propios intentos de definirlo en el libro, no estamos tratando de ofrecer una definición definitiva de ninguna manera, ¿no? Tampoco queremos excluir otras formas de practicar, pensar o teorizar el acompañamiento. Entonces, estas respuestas, pues habían varias, pero escogí unas pocas para compartir porque terminaron siendo realmente conmovedores para mí. Respuestas como el acompañamiento es caminando junto con aquellos quienes son marginalizados, apoyándolos mientras trabajen para la justicia en sus vidas. Una persona dijo, el acompañamiento es el cielo y la tierra para un inmigrante, nos da seguridad de saber que no estamos solos. Y respuestas así. Entonces, quería empezar con esto para compartir unas ideas de la comunidad que tiene sobre el acompañamiento. Um, También tenemos, pues, y también esto es una cosa que me encanta sobre el modelo de acompañamiento como este marco teórico y práctica, que es tan orgánico, ¿no? Es tan abierto, muy activo, flexible y fundamentalmente también basado en las relaciones y los contextos locales en que trabajamos y interactuamos. Dicho esto, hay algunos marcos que fundamentan nuestra conceptualización del acompañamiento y estos son aquí. Primero, la teología de liberación, que pues ustedes en Latinoamérica, pues me imagino que están familiarizados con estas ideas, ¿no? Hasta donde yo entiendo, los teólogos Oscar Romero y Gustavo Gutiérrez, digo, propusieron por primera vez el acompañamiento como un enfoque inspirada en la Biblia dentro de la tradición del Concilio Vaticano II al servicio y perdón, al servicio a la solidaridad con las comunidades pobres y políticamente oprimidas en El Salvador y Perú. Um, bueno, en medio del conflicto armado respaldado por los Estados Unidos entre 72 y 92 en El Salvador, Romero comenzó un ministerio de acompañamiento para instar a las personas de fe
a vivir en solidaridad y a ponerse al lado de los pobres en su trabajo hacia la liberación colectiva. Gutiérrez y otros enfatizaron las maneras en que la violencia y el sufrimiento están estructurados y enraizados en sistemas opresivos que deben desmantelarse, ¿verdad? Entonces, desde su inicio, el acompañamiento ha centrado formas de solidaridad no paternalistas, el estar con, sentir con y también actuar con personas situadas en los márgenes del poder y el privilegio. Entonces, primero esto, también esto ha inspirado muchos movimientos sociales en los Estados Unidos, Latinoamérica, varias organizaciones, pedagogías, movimientos de santuario, incluso el movimiento subterráneo por los derechos reproductivos en México y otros países han utilizado el acompañamiento en sus enfoques de justicia y cambio social, y todo basado en estas ideas de teoría de la liberación. Segundo, como estamos formadas como antropólogas, Cristina y yo, también reflexionamos sobre el linaje del acompañamiento en nuestro campo. Y pues no tenemos que hablar sobre toda la historia de esto en antropología, pero quería mencionar el trabajo de Nancy Shepherd Hughes, que desde los principios de los 90 comenzó a basar su trabajo etnográfico sobre el hambre infantil en Brasil, para desafiar a los antropólogos a abandonar la insistencia disciplinaria en la neutralidad inherente a muchas formas del relativismo cultural y moral. Y Shepherd Hughes abogada por una antropología militante, una antropología activa, comprometida políticamente y moralmente. Y ella ha dicho que la antropología debe actuar como un campo de acción, un campo de esfuerzos o un sitio de lucha, y también la escritura antropológica puede ser un sitio de resistencia. Entonces, esto nos inspiró también con el trabajo del fallecido médico antropólogo Paul Farmer, que también él representa quizás el ejemplo más conocido de antropología comprometida y medicina social orientada hacia el acompañamiento. Y Farmer siempre ubicó las inequidades en salud directamente en las fuerzas estructurales, instituciones y arreglos políticos y económicos que hacen a las personas vulnerables y al riesgo de enfermedad y muerte. Bueno, también estamos situadas en el giro decolonial en antropología y las ciencias sociales más general. Por muchos años, los académicos y activistas decoloniales han llamado la atención cómo las humanidades, las ciencias sociales y investigación en general surgieron de y perpetúan legados extractivos, racistas, sexistas, patriarcales y coloniales. Entonces, las metodologías decoloniales resisten las formas extractivas de recolección de datos y producción de conocimiento, enfocándose en cambio en las experiencias vividas de aquellos en los márgenes. Más que una investigación tradicional, entonces las metodologías decoloniales son actos de aprendizaje desde junto a aquellos con quienes trabajamos, no de aprender sobre ellos y teorizar, escribir, publicar y enseñar sobre ellos. Es una acta que hacemos con. Y también, entonces, las metodologías decoloniales buscan abordar los efectos de la violencia estructural y los legados del colonialismo sin reproducirlos, aunque pues no es una panacea el acompañamiento, sino los metodologías decoloniales, pero pueden ofrecer un modo de involucramiento en el que pues las consideraciones son al menos en primer plano, no como
pensamientos secundarios. Um, en el volumen, en nuestro volumen, escribimos sobre el acompañamiento como una práctica de presencia, un modo de estar guiado no por preguntas de investigación preconcebidas, sino por lo que está en juego para los miembros de la comunidad con quienes trabajamos en un momento dado. Um, entonces voy a pasarlo a Kristen para hablar un poco más sobre los antecedentes pragmáticos. Gracias, Whitney. Sí, y quise mencionar también que cuando Whitney y yo concibimos el volumen, hicimos la llamada invitación a los varios colaboradores para participar con capítulos en que consiste el libro en sí, pero también la invitación fue muy abierta metodológicamente a recibir otro tipo de intervenciones. Por ejemplo, Whitney enseguida va a hablar de su incidencia de poesía en el volumen, coescrita con sus colaboradores y participantes en el trabajo comunitario que ella hace. Pero también Carolina Bejarano, que fue la que editó ese volumen de 2019 de Decolonizing Antropología, la invitamos a participar en nuestro volumen y su intervención es una canción. Está en el volumen y está escrita, pero es una intervención musical, artística, pues creativa, escrita en conjunto con su coautora. Entonces, nada más quise mencionar que parte de la intervención aquí es en la manera, y vamos a ver a esto más adelante, es en la manera en que representamos datos etnográficos. Y era una invitación y una llamada a los colaboradores de imaginar otras formas de incidencia también en los escritos o en la representación, en la comunicación de los hallazgos de las investigaciones y del acompañamiento y el proceso de acompañamiento en sí. Hemos mencionado esto ya 2 veces, pero quise decir que realmente este volumen salió de la red esa de antropología Action Network for Immigrant and Refugee. María Liz es también miembro de esa red y nos formamos en 2016. Tenemos un sitio web, somos un grupo informal en el sentido que no somos parte formal de la Asociación Americana de Antropología, pero hemos colaborado con ellos como la red de antropología en los Estados Unidos en hacer talleres, en hacer videoconferencias sobre cambios legales políticos acerca de las leyes migratorias aquí en los Estados Unidos y cómo afectan a los refugiados, los buscadores de asilo, las comunidades no documentadas, junto con las comunidades de estudiantes con quien trabajamos nosotras en nuestras universidades que son daquistas, que tienen el permiso de DACA para estar aquí. Y mucho de nuestra labor como red ha sido la defensa y protección de los derechos de las comunidades en las cuales trabajamos y colaboramos y en las cuales hacemos acciones de cuidado. También quise mencionar que el libro en sí fue un labor de amor y cuidado ¿qué diría yo? Que nos ayudó tanto a Whitney, si le puedo dar esta palabra como a mí en lo personal, sobrevivir la pandemia y su aislamiento. La idea de este volumen nos surgió en 2019, pero lo escribimos a través de los años de cerramiento y aislación de 2020 a 22. Y el trabajo en sí con nuestros colaboradores, el trabajo de revisión de los capítulos de conversación y prácticas sobre cómo imaginamos y elaboramos ideas de acompañamiento, fue en sí un labor de acompañar, de acompañar a nosotros intelectualmente y moralmente y emocionalmente durante la pandemia. Bueno, tenemos en el libro, en la introducción que Whitney y yo escribimos, unos planteamientos de cómo imaginamos, teorizamos, conceptualizamos y practicamos el acompañamiento
como una práctica del cuidado. Y una de las ejes centrales en la introducción es la teoría del cuidado de las etistas feministas del cuidado, como John Tranto, Virginia Held y otros filósofos, sociólogos feministas que han elaborado cómo es que el cuidado tiene que tener un valor no solamente emocional, pero también política y legal. Y escribimos sobre estas conexiones entre el acompañamiento y el cuidado en la introducción. Solo quise aquí, si me permiten, leer un poquito en inglés de cómo imaginamos esto, conceptualizamos esto. Dijimos en la introducción, this volume highlights the connections between accompaniment and care, exploring how these approaches to anthropology within immigrant communities inform our notions of belonging in contemporary societies, especially when considering dominant political and social discourse is infused with anti-migrant and xenophobic sentiment. As is apparent across the work of the contributors to this volume, such violent and exclusionary political contexts raise the stakes for a caring approach to ethnography. And ethnographic insights from accompaniment, in turn, may open opportunities for building more inclusive and even more caring societies. Entonces, a través de todo el volumen, invitamos los colaboradores a hacer reflexiones sobre el acompañamiento, pero también sobre el cuidado. Y como estos términos no solamente son ejes conceptuales o teóricos, pero también que nos giren como guías en la práctica con las comunidades con las cuales trabajamos. Entonces, entendemos el cuidado y la solidaridad como maneras de acercarnos al trabajo con las comunidades migrantes. Y reflexionamos en un proceso continuo sobre relaciones de poder están en juego en estas relaciones y cómo a veces, como les vamos a dar ejemplos de nuestro trabajo de campo, Whitney y yo, el día de hoy, cómo manejamos estas relaciones de poder a veces para beneficiar la incidencia política y a veces tenemos que reflexionar donde necesitamos tomar como pasos atrás en el trabajo y dejar que los miembros de las propias comunidades nos guíen hacia adelante. Entonces, siempre tratamos de estar muy consciente de cómo el poder está en juego en estas relaciones, no tanto etnográficas, pero también humanas, entre la antropóloga, la que hace etnografía, la que hace acompañamiento y las personas y comunidades que son nuestros cómplices en este trabajo. Como Whitney mencionó anteriormente, la postura también en estas relaciones de la acompañante requiere el cuidado. El cuidar para, no solamente el cuidar por, pero el cuidar para, que implica acción. Yo anteriormente, en mi libro anterior, trabajé la noción de solidaridad y el cuidado y trabajamos un poco esta postura también aquí. El cuidar para implica acción en favor de, y ahí viene el activismo, la incidencia, la solidaridad para la protección, dignidad y el favorecer los derechos humanos de las comunidades migrantes. Y específicamente cuando estos derechos y estas comunidades están bajo ataque, ¿no?, de los poderes políticos hoy en día. Y entendemos, como mencioné, con esa cifra que leí, entendemos acompañamiento como una etnografía en sí del cuidado, que está basada en las relaciones de confianza y requiere confianza. Entonces, son relaciones duraderas, no solamente son relaciones de entrar y salir, pero hemos construido vínculos y relaciones a través de años de trabajar con estas comunidades y implica la siempre estar copresente
el aparecer. En inglés, el showing up, como un primer paso. Y varios actores en sus capítulos en el volumen hablan de esto, de la mera necesidad tan sencilla que puede aparecer de llegar y estar presente como un primer paso, ¿no? En toda y toda la vulnerabilidad que esto implica. Ahora repaso la palabra a Whitney. Bueno, gracias, Kristen. Creo que queríamos compartir un poco de cómo encontramos el acompañamiento en nuestro trabajo de campo y etnográfico antes. Entonces, brevemente, quería compartir que, pues hace años en mi libro sobre salud mental en México, escribí que veo la investigación y la escritura antropológica como un largo proceso de estar con o convivencia, es lo que escribí. Y eso era antes de que pues sabía cómo se llamaba acompañamiento. Y reflexioné en el libro que una parte central de esa experiencia de estar conmovida, pues era una palabra que escuchaba frecuentemente en un grupo de apoyo emocional al que asistí en Oaxaca, México, como parte de mi trabajo de campo. Um, Cuando usaban el término conmovida, las mujeres en el grupo de apoyo expresaban la manera en que se conmovían con otras, señalando que la emoción y la experiencia en general son co-creadas, son co-experimentadas, ¿no? Que por supuesto el sentir con es una forma de estar con. Entonces, en el libro reflexioné acerca de esto. Y también el tema, de hecho, de mi tesis de maestría en antropología antes de mi proyecto doctorado, era un proyecto lingüística sobre la forma en que los miembros inmigrantes de un grupo de apoyo emocional en la frontera entre los Estados Unidos y México co-creaban la empatía. Así que siempre, pues, me he sentido atraída hacia el corazón emocional del trabajo etnográfico, y la centralidad de la presencia con los demás y el sentir con los demás también. Am, También me he sentido por muchos años atraída hacia metodologías que priorizan el diálogo y la co-creación de conocimiento, que cuestionan la autoridad etnográfica y que ayudan a quienes vivimos con varias formas de privilegio, incluido el privilegio de ser investigadora, a tomar acción en el mundo en solidaridad con las personas con quienes trabajamos. Y estos son personas que, debido en parte a las raíces coloniales y a menudo extractivas de la antropología, la investigación en ciencias sociales y las desigualdades más generales en la sociedad, ¿no? Tienden a estar en posiciones más marginadas que los investigadores. Pero durante mucho tiempo de mi trabajo, me resultó muy difícil implementar estos enfoques, ya que fui formada de manera muy tradicional en diseño de investigación etnográfica y cualitativa. Y como profesora sentía las presiones académicas de escribir solicitudes de becas, de publicar artículos de investigación tradicionales, hacer el tipo de trabajo activista que quería, pues me sentía que era un poco difícil, ¿no? En este momento de mi carrera, con ese tipo de formación, era muy difícil de saber cómo encarnar o llevar a cabo el tipo de trabajo colaborativo y orientado a la acción que yo imaginaba. ¿Y puedes avanzar, Kristen? Um, y creo que no, pues pasaron muchos años en que pensé pues mucho en cómo podía cambiar la manera en que trabajé hasta que empecé mi trabajo con el grupo Ni Una Más Deportación en Denver, a principios de 2017. Um,
Bueno, Ni Una Más es un grupo de apoyo y abogacía para personas y familias en proceso de deportación. Y el grupo está compuesto por miembros inmigrantes directamente impactadas que brindan acompañamiento y apoyo mutuo, que participan en abogacía y capacitaciones y crucialmente buscan transformar a las políticas a nivel local y nacional. Um, y fue ahí en el grupo de Ni Una Más que escuché por primera vez del concepto de acompañamiento como una manera de hacer este tipo de trabajo. Y comencé a acompañar a los miembros de Ni Una Más a citas con inmigración, en sus procedimientos judiciales, a visitas médicas, mientras navegaban por recursos y en acciones directas como marchas, manifestaciones, ayunos, vigilias. Y me di cuenta que esto era convivencia sobre que había escrito hace años, pero una convivencia con más, como, no sé si se dice en español, con dientes, como real, convivencia real. Una forma de estar que descentralizaba mi propio rol y priorizaba la relacionalidad, la acción colaborativa, política y también el cuidado mutuo. Desde entonces, y especialmente durante la época de la crisis de la pandemia, pues cambié mi trabajo casi completamente a enfrentar a las necesidades urgentes del momento con amigos inmigrantes y participantes de investigación. Um, Mientras al mismo tiempo, y esto es importante, buscábamos realizar cambios en los programas y políticas que contribuyen a estas crisis en gran medida evitables. Um, y bueno, he llegado a ver ese compromiso simultáneo en los niveles micro y macro como fundamental para mi propia comprensión y práctica del acompañamiento. Um, eh, Creo que podemos avanzar. Y fue en ese entonces, como dijo Kristen, durante los años de la pandemia en que conceptualizamos um, el libro y qué queríamos decir y con quién queríamos trabajar en elaborar este trabajo de acompañamiento. Um, Comenzamos a reunir otros antropólogos, educadores, estudiantes, activistas, emigrantes, para reflexionar en el libro, como dijo Kristen, sobre qué es el acompañamiento, cómo lo practicamos y cómo puede actuar como un marco generativo para el compromiso etnográfico y activista. Para el capítulo que escribí era una colaboración con dos amigas del grupo de Ni Una Más, Erika Vargas Reyes y Lupe López. Um, Se trata de nuestro proyecto de narración en el que seguimos comprometidas y buscando fondos también para apoyarnos. Um, en el proyecto estamos pensando en la narración, el testimonio y la narrativa como un espacio de sanación, de cuidado y también como una forma de resistencia y activismo. Es una alternativa a a los contextos habituales en que mis amigas migrantes siempre están compartiendo sus historias en procedimientos de inmigración adversos con periodistas que esperaban o esperan enfatizar las dificultades y traumas de los migrantes en manifestaciones y sesiones legislativas con proyectos, pues, para apoyar ciertos proyectos de ley. Bueno, en todos estos contextos, mis amigas insisten en sus propios derechos y su humanidad, ambos constantemente cuestionados por el sistema de inmigración de los Estados Unidos, que busca excluirlas. Bueno, en Convivencia, es el nombre del proyecto, estamos creando espacios de cuidado mutuo y solidaridad a través de la narrativa. Y como mencionó Christine, estamos usando no solo historias, sino poesía también,
pues Erika habla en poemas, es una talenta que tiene más grande, entonces, y también Lupe y mis otras colaboradoras hablan muy poderosamente sobre sus experiencias pero no es como un espacio en que tienen que decir sus historias de cierta manera, ¿no? Es un espacio en que pueden crear sus historias enfocando en el placer, en sus memorias de sus países natales, de sus vidas. No es como un espacio en que tienen que narrar sus experiencias de trauma, porque eso es lo que tienen que hacer en todos otros contextos. Entonces, eso es lo que se trata del capítulo que escribimos para el volumen. Y Kristen, si quieres hablar sobre tu formación también. Espérame. Bueno, consciente del tiempo, nada más quise compartir un poquito sobre la intervención que yo abordo en el libro, en el volumen. Hay una sección de 3 capítulos bajo el subtítulo de activismo, acompañamiento como activismo en espacios activistas. Mi intervención habla de un caso etnográfico y político de la intención con un grupo de voluntarios de la comunidad en la que vivo, aquí en Oregón, de crear un fondo de fianzas para permitir pagar la fianza de los buscadores de asilo para que se salgan de centros de detención, centros carcerales de detención de inmigración. Entonces, lo que hago en este capítulo es hablar no solamente del caso del fondo de fianzas y cómo se trató de deformarlo, los debates entre los voluntarios sobre lo que yo llamo jerarquías de pertenecer o de merecer apoyo, porque fue muy difícil reclutar fondos y muy difícil contemplar la cantidad de la necesidad de pagar fianzas por el mero cantidad de personas que están en detención esperando ser ayudados por esfuerzos comunitarios como el nuestro. Entonces, hablo un poco del caso como un caso etnográfico de acompañar una comunidad de voluntarios, activistas en ese intento de crear justicia para poblaciones de buscadores de asilo encarcelados. Pero también hablo en el capítulo de fracasos y tensiones en el proceso de acompañamiento. Quise usar mi capítulo para llamar atención a de que es un trabajo difícil en el cual siempre, como mencioné antes, usando la perspectiva feminista de Standpoint Theory y de reconocer el poder que tenemos en varios momentos del trabajo de campo etnográfico, el trabajo de campo como voluntario o organizador comunitario, que el poder siempre está en juego y a veces hay que utilizarlo para el bien o el beneficio o para promover los intereses del grupo, pero a veces también hay que como tomar pasos atrás y afuera y dejar que otros conmueven y empujen el esfuerzo comunitario. Entonces trato de hacer en mi capítulo este tipo de reflexión, de llamar atención a de que en momentos estuve allí presente como antropóloga, etnográfica, en otros momentos más como un miembro de la comunidad, en otros momentos como muy aliada al eh, abolir los centros de detención desde una perspectiva abolicionista y feminista. Y cómo estas perspectivas a veces se combinan para un bien, pero a veces son muy difíciles de manejar. Entonces, uso mi capítulo para hablar un poco de estas tensiones, fricciones que pueden ser generativas,
Pero en fin, el fondo de fianzas que arrancamos en 2018 aquí en Oregon, hoy en día casi no existe. Entonces, no es un caso exitoso de activismo, es un caso que dejó mucho para aprender. Pero también quise mencionar aquí que el trabajo de acompañamiento continúa, aunque ese grupo del fondo de fianzas actualmente hoy en día, pues como que no está vigente. Seguimos con otras labores de acompañamiento. Este verano pasado, en agosto, formamos con la ayuda de dos ONGs que tienen sus imágenes aquí en el afiche. Dos ONGs comenzamos una red de acompañamiento que tiene la meta de acompañar personas que viven en nuestras comunidades cuando tienen sus citas con el sistema legal criminal de migración, tanto en sus citas con ICE, que tiene una oficina aquí en la ciudad donde vivo, y que requiere que la gente hace chequeos típicamente a cada mes, que son chequeos en que toda la vulnerabilidad de ser un buscador de asilo, un refugiado, un indocumentado, se conlleva a la persona experimentar con mucha ansiedad, um, de no querer ir. Entonces estamos entrenando a acompañantes a ir con la comunidad migrante a estas citas con ICE y también acompañarlos cuando tienen citas en los cortes de migración que están de 2 horas de aquí en la ciudad de Portland. Entonces, el trabajo de acompañamiento continúa y es un trabajo tanto de yo como antropóloga estar ahí como haciendo etnografía, tomando observaciones, tratando de entender analíticamente cómo estamos haciendo el acompañamiento, pero también es un trabajo de amor, de cuidar, de querer incidir y proteger y avanzar los derechos de las comunidades migrantes donde vivo en este estado de Oregon. Entonces, vamos a hacer algunos comentarios de conclusión. Yo nada más quise mencionar que al final del libro tuvimos de uno de los revisadores del libro una invitación a hacer como un tipo de manual para los antropólogos, digamos, en proceso de doctorarse, en programas de posgrado, que quisieran abordar acompañamiento como una práctica, una metodología, una forma de incidencia conjunto con su entrenamiento en la etnografía más tradicional. Entonces, Whitney y yo tomamos esta invitación y escribimos una conclusión al libro, que es un capítulo muy corto y breve que puede ser útil en la docencia o para los de nosotras que trabajamos con estudiantes de posgrado o de doctorado, que quieren contemplar desde un comienzo cómo su proyecto puede incidir como un proyecto de acompañamiento, o los que quieren practicar acompañamiento en la práctica en conjunto con su trabajo etnográfico. Y estos son algunos puntos que hacemos en este capítulo. Por cuestiones de tiempo no lo voy a revisar punto por punto, pero solo quiero subrayar 2 puntos aquí que hemos mencionado, pero también podemos hablar más ahorita en la discusión. Y uno es que reconocemos desde la introducción del libro hasta la conclusión, Whitney y yo estamos muy conscientes del poder de nuestros papeles y nuestros roles como antropólogas y las posturas que tenemos institucionales. Ambas de nosotras ya tenemos tenure, ya estamos como que mid-career, estamos en una etapa tal vez de las carreras académicas en las que podemos tomar más riesgos, podemos estar más experimentando con este tipo de metodología no tan tradicional. Y tenemos tal vez la libertad de tratar de compartir los hallazgos o compartir el conocimiento con otras formas de expresión
no tradicional, no solamente en revistas académicas. Whitney aquí compartió que ella ahora está trabajando y experimentando con la poesía como una manera de comunicar la experiencia vivida de sus colaboradoras en la comunidad. Otros de nosotros en el volumen trabajamos con otro tipo de formas escritas. Por ejemplo, trabajamos en incidencia política, trabajamos en el análisis de las políticas, trabajamos en conjuntos con abogados, haciendo reportes para favorecer los casos en cortes de migración para buscadores de asilo. Entonces, estamos usando el conocimiento y escribiendo con varias audiencias en mente. Entonces, dejo a ti, Whitney, algunas palabras concluyentes antes de abrir a discusión, si quieres. Gracias, pues creo que hemos tocado la mayoría de los puntos y estoy muy emocionada de tener pues, intercambio con ustedes. Sí, creo que esto es como, sé que aparece en inglés, pero es un nube de palabras, word cloud, usando las palabras más comunes en las respuestas de la encuesta que mencioné hace poco. Entonces, pues es creo que la ficha final que tenemos. Muchísimas gracias por estar con nosotras y pues abiertas a preguntas y intercambio. Bueno, muchísimas gracias, Whitney, Christine, muy interesante. Abrimos una ronda de preguntas, si quieren, levanten la manito o abran el micrófono y voy organizando esto. ¿Quién quiere empezar? Siempre la primera es la que cuesta. Yo puedo empezar, Ana. Dale, dale, dale. Bueno, muchísimas gracias, Whitney, Christine, súper interesante su trabajo, súper interesante la exposición. Yo tenía algunas preguntas. En primer lugar, me preguntaba, o sea, si podrían quizás contarnos un poco más cuál sería la diferencia entre antropología comprometida, que está en el título de vuestro libro de Engaged Ethnography, de etnografía comprometida, y etnografía aplicada o antropología aplicada, porque siento que muchas de las ideas que compartieron con nosotros hoy tienen, o sea, bueno, de hecho, o sea, ustedes ambas hacen antropología aplicada, pero me gustaría saber, o sea, más la diferencia entre ambos abordajes, digamos, ¿no? Y después, otra cosa que quería pedirles es si podrían aclarar este concepto de abolicionismo, porque en el contexto argentino tiene otro significado del modo en que ustedes están usando ese término, que yo entiendo que viene de toda esta movida de antropología abolicionista que está muy presente hoy en día en los Estados Unidos. Entonces, me parece que como para traducir los contextos, si podrían aclarar un poco eso. Gracias. Whitney, Muchas yo puedo gracias. tomar esto si quieres. Esperamos a ver si alguien más quiere preguntar, así juntamos, si les Y luego al parece. final. ¿Sí? Ok, ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo puedo tomar la palabra un ratito, Por Ana. supuesto. Bueno, por supuesto agradecer muchísimo la exposición. Recién pensaba que, bueno, varias de las cuestiones que nos compartieron, las sentía de alguna manera en consonancia con precisamente el trabajo que hacen, bueno, algunas organizaciones aquí, ¿verdad? Incluso donde participan también académicas, abogados, bueno, y por supuesto que tienen mucha incidencia local, territorial, y que en donde participan, bueno, claro está, las personas que viven en esos territorios. Y ahí quería dirigir un poco la pregunta, bueno, ¿quiénes son las personas acompañadas, digamos, no?
y qué papel tienen también en estos procesos de acompañamiento. Digo que incluso, bueno, por ahí lo de acompañado me suena raro. En todo caso, quisiera que ustedes lo aclararan, ¿no? También me preguntaba, bueno, ustedes, si entendí bien, trabajan a nivel local en Denver. ¿Se trata de migrantes asentadas, familias, o que están asentadas en Denver, o están en tránsito? También como para entender un poco más qué tipo de acompañamiento y cómo ese acompañamiento perdura en el tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, es diferente, claro, si están en tránsito o si están establecidos. Y pensaba el tiempo como un elemento central del acompañamiento, ¿no? Tanto en el tiempo que quienes acompañan tienen que brindar. Bueno, y por último, bueno, tengo muchas preguntas porque la verdad me resultó súper estimulante. Creo que también, por supuesto, acá estamos preguntándonos permanentemente y tratando de pensar y de vigilar nuestras propias acciones y trabajos, ¿no? Pero pensaba en estas tensiones y conflictos que Christine nombró en algún momento y que trabajó en uno de sus capítulos, precisamente porque, bueno, el acompañamiento también está atravesado por momentos desagradables, por cuestiones que no sabemos cómo resolver, incluso por violencias que nosotras mismas podemos ejercer incluso, ¿no? Bueno, cualquier aclaración que pudieran hacer al respecto, lo agradezco. Bueno, ya seguiremos comunicadas. Gracias. Gracias, Caro. ¿Alguien más? Yo. Pueden escribir también por el chat. Yunek. Sí, yo me sentí totalmente interpelada porque en mi investigación hago acompañamiento en tránsito a personas migrantes y el acompañamiento es desde hacer transferencias telefónicas para que tengan saldo y se puedan comunicar con su familia, hasta hacer un tránsito de una persona que perdió la vida y repatriar el cuerpo, ¿no? Entonces, estas dinámicas se han ido modificando un poco como una estrategia de acompañamiento política, feminista, como ustedes bien lo mencionan, y porque al final el campo me atravesó, me hizo producir eso en vez de hacer una entrevista, ¿no? Que era un poco lo que cuando conocí a María Alicia Carolina les comentaba. Y mi pregunta es, ¿de qué manera se puede posicionar? Porque el aspecto de hacer acompañamiento y no seguir diciendo como solamente hacer extractivismo, ¿no? O sea, porque también, ¿en qué momento dejamos de acompañar? Que es un poco lo que decía también Carolina, porque al final son etapas, ¿no? O sea, por ejemplo, toda la población que yo acompañé 2022 y 2023, muchos de ellos están en Denver, por cierto, son venezolanos que ya hicieron todo el tránsito, ya hicimos toda la espera de 7, 9 meses en Ciudad de México y ya ahora están allá, ¿no? Entonces, la pregunta es eso, sí, si el acompañamiento en la cuestión de estrategia metodológica, más que una cuestión política o una cuestión de más interna, ¿a dónde lo podríamos terminar, ¿no? O sea, como estrategia metodológica, ¿dónde hacemos el corte para la producción y análisis de la investigación cuando trabajamos con acompañamiento? Que a mí me vendría muy bien como esas estrategias, además de la introducción que dicen que tienen para poder establecer estas dinámicas, ¿no? Creo que eso es bien relevante lo que están haciendo y lo que nos presentan. Y pues a mí se me da como muchísima luz, porque en algún momento también se los comentaba, o sea, como la rigurosidad teórica metodológica que mucha gente tiene de que a fuerza tienes que hacer entrevistas con las personas migrantes para que tengas el dato, para que puedas realmente hacer alguna investigación que sea teóricamente hablando que sirva, ¿no? Creo que lo que ustedes me presentan hoy me da así como una luz muy grande para poder presentar esto y no decir, bueno, ¿cuáles son las razones por las que no hago entrevistas? Bueno, ya no soy solo yo, sino hay otras investigadoras en otros polos que ya que lo están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, damos la palabra, porque en un ratito ya se tienen que ir, ¿no? A las 5:30 vamos a cortar el encuentro. Una cosita, Ana, me gustaría agregar en relación a lo que acaba de decir Yunek. Yo pensaba en esto que vos contabas, Whitney, de tu intervención en el libro,
Eh, acá tomé, o sea, un apunte de, digo, es como desfijar, no sé si esa palabra existe en castellano, pero como sacar a las personas de ese lugar fijo de entrevistado y de siempre tener que narrar historias de trauma, de violencia, de desamparo. Entonces me parece que es como, me parece que está muy bueno lo que vos haces, porque es como decir, bueno, que la persona pueda, o sea, situarse de otra manera y narrar y narrar su vida, sus experiencias de otra manera. Y otra cosa que anoté acá, o sea, que yo pensaba en el giro reflexivo en antropología y cómo esta idea de incorporar canciones o poemas u otras expresiones artísticas, digo, bueno, es como una suerte de giro creativo, de alguna manera también, ¿no? Lo que ustedes están proponiendo. Así que eso nada más. Y Seo, Bueno, lo primero, muchas gracias por la exposición y no sé, como que me quedé pensando un poco en las implicancias políticas que tiene utilizar el término solidaridad en contextos de producción o de pensamiento cercanos a las lógicas decoloniales. Como que me queda ahí un poco como la reflexión de si el término solidaridad sería como, no sé, no sé, algo que me quedó a mí personalmente en la cabeza, como que siento que las palabras tienen mucho peso y como a la hora de tener algún tipo de reflexión de colonial, el término solidaridad a mí personalmente me hace un poco de, me chirría. No sé si se entiende la palabra chirriar, pero como que me haces, me queda así como un poco como de, bueno, eso. gracias, Liceo. Yo, unas cositas pequeñas antes de darles las palabras, también agradecerles muchísimo la intervención. Agradezco las menciones a la teoría del oprimido y a Gustavo Gutiérrez, que falleció esta semana. Así que, bueno, esa mención persona cercana a mi familia por mi historia, así que pensaba, perdón, la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, y pensaba en esa línea si habían leído algo de la teoría del oprimido también, porque son cosas que van medio de la mano para pensar este pensamiento desde los márgenes. También preguntarles en estas otras maneras de representar los datos etnográficos, si han pensado en cuestiones visuales, que ya no serían libros, ¿no? Que me parece que ahí hay cosas muy interesantes en lo visual, videos o sonoros, a veces también cuestiones sonoras, ¿no? Cómo salir también de la escritura. Y por último, una pregunta que me pasa mucho. Yo trabajo con personas migrantes generalmente con movilidad social ascendente, estudiantes en la universidad o universitarios, cuestiones muy específicas de la Argentina, también gente que está hace mucho tiempo, que si yo les diría que los acompaño se molestarían de alguna manera, ¿no? Son personas migrantes que no necesitan ser acompañadas. Y que yo creo que si me acercaría ahí los pondría en un brete y entonces todo el tiempo tengo que estar moviéndome, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, y la pregunta sería, ¿cómo incorporar estas reflexiones tan interesantes que ustedes están haciendo en la práctica etnográfica a poblaciones que no necesitan ser necesariamente acompañadas, pero sí cuidadas, digo, sí politizadas, ¿no? Como muchas otras cosas. Nada, así que esa sería mi pregunta. Si quieren, respondan y después, si queda algo por dialogar, lo hacemos. Y muchas gracias nuevamente. Yo también ahora estoy muy estimulada, pero voy a dejar que Whitney responde porque ella tiene un compromiso y puede tener que salir un poco más antes de que yo. Oh, wow, pues no sé a qué pregunta debo responder. Hay tantas buenas preguntas y mucho que pensar. No sé, ¿empezamos con la primera o cómo quieran Whitney, hacerlo? fíjate que yo pensaba que a lo mejor quisieras retomar la pregunta de Junek, que fue, en momentos tenemos que dejar de acompañar
ella dijo, ¿cuándo es que hacemos activismo y hacemos incidencia? Por ejemplo, una población en tránsito de venezolanos en Argentina, que ya está donde estás tú, en Denver, Ujú. ¿dónde comienza el acompañamiento? ¿Dónde termina? ¿Hasta dónde? Así entendí un poquito y me encantó su pregunta también de hacernos ¿qué dijo María Liz? Desfijarnos de la entrevista como la única manera de entender o aproximarnos a la realidad de la comunidad migrantes. No sé, fueron dos puntos que tomé de ella que a lo mejor quisieras retomar. Una cuestión, no necesitan responder todo lo que decimos, elijan lo que les parezca interesante, no se sientan con el compromiso de responder todo, por favor. Pues me gustaría responder a todas las preguntas. En cuanto a la cuestión de cuándo termina el acompañamiento, creo que es una muy buena pregunta. Y para mí tiene que ver con la situación de las personas que estamos acompañando, ¿no? Am, en cuanto a, pues, este trabajo para mí ha cambiado un poco en los años, en los 2 años pasados, porque de la llegada de muchos venezolanos a Denver, y tal vez los conoce Junek, ¿no? Varios de ellos. La mayoría de las personas, por años, la mayoría de las personas en el grupo de Ni Una Más, han estado personas que pues han estado basados en Denver por muchos años. Entonces han estado involucradas en el movimiento para los derechos de los inmigrantes por varios años también. Y ellas deciden cómo quieren que el acompañamiento se ve en sus vidas. Y no son solo como aliadas acompañando, sino que ellas y ellos les están acompañando a uno a otro también. No es como una cosa que las personas ciudadanas hacen, y los migrantes no hacen. En el grupo todos estamos acompañando en la capacidad que podemos y que está en la necesidad del momento, ¿no? Entonces, para mis amigos y colaboradores, que viven en Denver y han vivido aquí por mucho tiempo, creo que la cuestión de acompañamiento depende en el momento en que están en sus vidas, que si quieren acompañamiento en este momento, a ver, tengo una fecha de corte, quiero que me acompañes para tener más poder, más personas que me están apoyando en este momento. O mire, vamos a tener una manifestación enfrente del Capitolio. No queremos estar solas como personas indocumentadas, sino que queremos muchos ciudadanos aquí para apoyarnos. Entonces, depende mucho en el momento. Durante la pandemia, pues, como se veía el acompañamiento fue muy diferente porque muchos estaban en momentos de crisis intentando acceder a los programas y ayudas que existan, que fueran muy pocas. Entonces, esto era un momento muy activo de acompañamiento en diferentes maneras, no tanto en la corte, sino que en navegando los programas y atención médica, ¿no? Cuando empezaron a llegar muchas personas de Sudamérica, de Venezuela, Colombia, aquí en Denver, muchas personas que no habían tenido involucramiento en el movimiento para inmigrantes, empezaron a acompañar como personas, madres de los barrios en que estaban. A que estaban mudando los venezolanos, para hacer redes de personas acompañando. Y la mayoría de estas personas se han mudado de Colorado a otros estados. Pero los que se quedan, creo que mantienen relaciones con las personas que le dieron bienvenida, ¿no? Y están ya como basados en Colorado. Y creo que en estas circunstancias es como creo que la cuestión para mí es como qué es la diferencia entre amistad y acompañamiento, porque en varios contextos se ve como una relación
permanente, ¿no? En que estamos aquí por uno a otro, apoyando cuando podemos y cuando quieren cuando mis amigas me quieren apoyarlas, pues aquí estoy, ¿no? Entonces no hay un fin, pero obviamente para personas que no están aquí, pues creo que cambia porque el acompañamiento es difícil a hacer no en viva, ¿no? No sé si estoy contestando la pregunta, pero estos son los pensamientos. Y yo quise decir aquí unas cosas, mucho bien a la mente también. Mm, Una es alguien, yo creo que fue María Liz o Ana, se me olvida, habla de los testimonios, ¿no? Y de la cuestión de a lo mejor representación o incidencia o abrir espacios para las voces de las mismas personas que estamos acompañando, ¿no? Las comunidades migrantes. Y ahí nada más quise decir dos cosas. En el libro hay un capítulo sobre testimonio, así como una forma de acompañar y cuidar, recoleccionar testimonios y compartirlos públicamente. Una forma de hacer mm, esa traducción, ¿no? Entre la experiencia de la vida de la gente muy marginalizada por cuestiones de violencia estatal y deportaciones y toda esa máquina del Estado colonizador de los Estados Unidos y sus políticas carcelales hacia la población migrante que va a existir en diciembre o en enero del otro año, quienes sea precedente, ¿no? Eso ya sabemos. Comenzamos esta práctica antes de que ustedes se juntaron hablando de las elecciones, pero el hecho es de que no va a haber mucho cambio, van a haber cambios, pero esta población no documentada, esta población vulnerable de su estatus migratorio, no sé si es una población asentada para usar Carolinas buenas intervenciones ahí o en tránsito, porque se pueden contemplar como asentados. Pero de mero, un cambio político y ya son en tránsitos, ya son vulnerables, ya son bajo la posibilidad de deportación o expulsión forzada, ¿no? Entonces las vulnerabilidades van a continuar, pero vuelvo al asunto del testimonio. Tenemos un capítulo ahí de Tobin y María Gracia que hacen un trabajo de testimonio con un centro albergue de recepción de personas deportadas de los Estados Unidos en Nogales, Sonora, México, en la frontera. Y es un centro jesuita. Entonces ahí el testimonio también tiene mucho fundamento en ese alineamiento de la fe, de personas de fe, principalmente de los jesuitas, y siempre su acompañamiento a poblaciones migrantes, ¿no? Pero también quise decir que un capítulo del libro habla de un proyecto de usar voces de las personas impactadas por las políticas en la incidencia política, en escribir artículos editoriales a los medios de comunicación masivos como el New York Times, etcétera. Entonces, ese proceso de trasladar, traducir, llevar testimonios, hacer más visible los impactos de las políticas, es parte, creo, del acompañamiento. Es un trabajo de representación, pero también un trabajo político, ¿no? De que cambia el poder de quién aparecer en el diálogo político. Y si me permiten un pensamiento más, igual quise abordar esa pregunta que siento que es un poco una pregunta ontology, una pregunta ontológica. Like, ¿de dónde viene el conocimiento y qué es el conocimiento que valorizamos, ¿no? Era la pregunta, creo, que Carolina hizo al comenzar aquí. Y se me hace también que eso tiene mucho que ver con situaciones institucionales en las instituciones académicas que son diferentes y distintas en Argentina y en América Latina y en América del Sur que en los Estados Unidos. Parte de la intervención, yo lo reconozco, parte de la intervención de este libro es una crítica hacia el sistema de promoción y de promover
un tipo de conocimiento en antropología que es muy centrado a una cierta ontología de lo que es antropología, que es muy distinta al conocimiento y la posibilidad de crear teoría conjunto con las comunidades, ¿no? Entonces, pero reconozco que esto es muy basada en una perspectiva estadounidense, donde hay definiciones muy estrictas que yo siento habiendo estado yo en parte de mi carrera en universidades en Nicaragua, también en México, que no existe tanto esa definición entre academic knowledge production, la producción del conocimiento académica y las comunidades, ¿no? Pero aquí es como parte de esta intervención, yo creo que es em, retomando la postura de poder en donde estamos en los Estados Unidos. Muchos de los escritores de los capítulos de estos capítulos del libro. Y lo otro era la pregunta de María Liz sobre cuál es la distinción entre antropología aplicada en sí, en cómo se ha sido expresada, y una antropología de acompañamiento, ya se me va tragando la lengua, y una antropología más, yo diría más feminista, porque la otra intervención que quise decir es que mucho de esto tiene su base en ciencias sociales, perspectivas feministas, una praxis feminista desde los años First Wave, desde los años 70, ¿no? Que académicas feministas siempre han dicho, ¿no? El trabajo académico de crear teoría, de crear conocimiento, siempre es un trabajo político, ¿no? Y es un trabajo encarnado, en donde necesitamos reconocer el poder, cómo está en juego en las relaciones de investigación. Entonces, yo creo que tenemos aquí que reconocer la influencia de la antropología aplicada, pero también siempre la teoría feminista, la praxis feminista, que por décadas ha dicho algo muy parecido, ¿no? Es algo que yo siento. Y nada más para concluir ahí, el punto de, para mí, antropología aplicada es que está más centrada, así escribimos en la introducción, a la resolución de problemas. Pero la definición de los problemas puede ser que viene de la comunidad, pero muchas veces en toda esa parte de aplicar la antropología a la resolución de problemas en las comunidades, realmente no tiene que tomar en cuenta relaciones de poder, relaciones de violencia del Estado. Yo siento que la parte de acompañamiento trae esa perspectiva más crítica, que no puede olvidar de relaciones de poder, ciudadanía, exclusión, inclusión, la parte de la violencia del Estado, que siempre está en juego, etcétera, que cría vulnerabilidades, que cría desigualdades, que cría desigualdades, etcétera. Para mí, uno puede hacer antropología aplicada sin necesariamente reconocer estas dinámicas de poder, colonialismo, privilegio, posicionalidad. Yo no sé, a lo mejor es una definición falsa, pero y en la introducción sí hablamos de antecedentes en la antropología aplicada. Muchas gracias, Cristina y Whitney. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta. Sí, creo que hay una pregunta de Iseo sobre el uso del concepto de solidaridad, ¿no? Solidaridad. Me parece que esa fue la única que nos faltó de todas las preguntas y comentarios que Sí, surgieron. en mis notas, yo puse aquí en mis notas, estoy de acuerdo, o sea, porque conlleva la idea de que un ser privilegiado por cuestiones históricas del colonialismo, racismo, extracción de recursos, etcétera. Todas esas dinámicas políticas históricas lleva a que una persona tiene la posibilidad de acompañar y el otro de recibir acompañamiento. Una persona puede ejercer solidaridad y la otra recibirla. Pero yo creo que sí, hay una posibilidad entonces de interpretar y practicar tanto solidaridad como acompañamiento sin
centralizar cuestiones de poder y privilegio, pero lo que tratamos de hacer nosotras, Whitney y yo y los colaboradores aquí, es mantener centrales estas preguntas de poder, de relaciones de poder, de contextos históricos, etcétera, para evitar este sentido de patronizing, ¿no? De patrionismo, ¿no? De que yo soy el ser de poder y tú no. Pero esto no es algo que se concluye. En los grupos de activistas y comunitarios en los que yo me involucro aquí, son diálogos continuos, ¿no? Y reflexiones siempre, ¿no? De cómo está en juego cuestiones de raza, etnicidad, privilegio, sionismo, colonialismo, extraccionismo. Y hay que reflexionar siempre, ¿no? ¿Dónde está poder? ¿Cómo están en juego aquí? Y ahí también podría yo decir más sobre abolicionismo y su influencia, pero lo voy a dejar para después. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta, sugerencia. Bueno, entonces, Liz, ¿querés decir dónde es que va a quedar grabada esta Sí, puse el link, conferencia? puse el link Ah, de nuestra página web en el chat. Eh, Aquí está, mipresigg.sociales.gov.ar /ciclo de conferencias, /ciclo de conferencias, perdón. Ahí va a quedar grabada, sí. María Liz, lo podemos compartir también en el sitio de ANIR, Sí, por si está supuesto que bien. sí. Sí, sí, sí. Yo las quiero agradecer de nuevo porque realmente ha sido muy enriquecedor para mí solo pensar con ustedes el día de hoy. Ojalá que podamos buscar maneras de continuar las conversaciones porque sí hay mucho que hablar. Quisiera yo hablar más sobre sus proyectos de investigación. Ojalá que hoy no es la última vez. Sí. ojalá, y Ojalá. ojalá puedas venir, Cristín, te estaremos esperando. Sí, yo también quiero agradecer y también hacer una solicitud porque, bueno, nos compartieron ahí algunos capítulos o pedacitos de capítulos y de sus libros y, bueno, si nos pueden decir dónde podemos encontrarlos o cómo acceder, creo que tanto para nosotras como para nuestros estudiantes también es importante, ¿no? Poder hacer esas lecturas. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias. Sí. También quería agregar que el libro va a ser gratis a partir de, creo que mayo del año que viene en línea. Entonces, hay un año en que uno tiene que comprarlo, pero es open access, acceso abierto, a partir de, creo que un año después de la publicación. Entonces, ojalá que ustedes lo puedan acceder gratis, aunque pues aparece en inglés, pero hay partes, hay un capítulo que tiene traducción a español todo el capítulo y también en mi capítulo tenemos las partes de las historias de las mujeres aparecen en español y en inglés. Entonces hay, hay partes para hablantes de español también. Y pues muchísimas gracias por invitarnos o invitar a Kristen y Kristen para invitar a mí también. Pues me dio mucho gusto hablar con ustedes y tengo mucho para pensar que quiero también seguir con la conversación y aprender más sobre el trabajo que ustedes están haciendo. Muy inspirada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas. Y muchísimas gracias a todos, todas, todes les asistentes. Y bueno, y llegamos al fin de nuestro ciclo de conferencias. Y muchas gracias a Ana también, mi Eso, co-coordinadora. gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Gracias. No, y seguiremos conversando de eso se trata la academia, si no, no tiene ningún sentido. Así que gracias por invitarnos a pensar también. Y bueno, nos seguiremos viendo el resto en otros espacios. Hasta luego. Hasta luego, muchas Gracias. gracias. Gracias y Gracias. felicitaciones por el ciclo. Adiós.